Un miembro de la tripulación de un barco avistó en el medio del océano a un hombre en un pequeño bote que pedía ayuda desesperadamente. Después de rescatarlo, contó que era el capitán de una embarcación que sufrió un terrible accidente, del cual su esposa y otros pasajeros no pudieron escapar. No había razones para dudar de su testimonio, pero varios días después, una niña fue milagrosamente encontrada en el mar, y su versión de los hechos sería completamente diferente a la del capitán y por demás aterradora. En noviembre de 1961, Arthur Duperrault finalmente tenía el dinero suficiente para cumplir el sueño de llevar a su familia a unas vacaciones en velero, navegando desde los Cayos de Florida hasta las Bahamas. La familia estaba compuesta por Arthur, de 40 años, Jean, de 38, y sus hijos Brian, Terry Joe y René, de 14, 11 y 7 años respectivamente. Para realizar el viaje, rentaron un velero llamado Bluebell y contrataron a Julian Harvey para que lo capitaneara. Su esposa, Mary Dean Harvey, también se unió al viaje para cumplir las funciones de cocinera. Zarparon el miércoles 8 de noviembre de 1961 y durante los primeros días viajaron por el mar e hicieron puerto en distintos lugares turísticos, en donde la familia pudo disfrutar realizando actividades recreativas como snorkel. Llegando al último día de su viaje, antes de emprender el regreso, según un testigo, Arthur se encontraba sumamente satisfecho con el viaje que le había podido dar a su familia y expresó que estas han sido unas vacaciones que solo se dan una vez en la vida. El 12 de noviembre, el capitán Harvey decidió navegar durante la noche como una manera de darles una experiencia diferente a la familia. Después de la cena, la pequeña Terry Joe decidió bajar de la cubierta y dirigirse a su camarote para dormir. No podía saber que nunca más volvería a ver al resto de su familia con vida. A las 12:35 del mediodía del miércoles 13, un tripulante de un barco petrolero pudo visualizar al capitán Julian Harvey en un pequeño bote, moviendo sus brazos desesperadamente y gritando: ¡Ayuda! ¡Tengo un bebé muerto a bordo! Pudo ser rescatado y al ser interrogado por las autoridades, dio la siguiente explicación de lo sucedido. Aproximadamente a las 8:30 de la noche del día anterior, el velero Bluebell en el que navegaban sufrió la rotura completa del mástil principal debido a una fuerte ráfaga de viento que surgió repentinamente. La caída del mástil hirió a su esposa e hizo un agujero en el casco del velero. Los aparejos y las cuerdas hicieron que él estuviera en un lado de la embarcación, separado del resto de los pasajeros, y cuando intentó utilizar una pinza para cortar las cuerdas y liberar espacio en la cubierta, el velero comenzó a incendiarse por la rotura de un tanque de gas auxiliar. Por esto, se vio forzado a abandonar la embarcación en un bote, sin poder ayudar ni a su esposa ni a la familia. Más tarde, encontró el cuerpo de la pequeña René flotando en el mar, y sus intentos por resucitarla fueron en vano. En principio, las autoridades notaron que era extraño que contó toda esta odisea de una manera calmada, y no parecía estar demasiado afectado por lo sucedido, algo sumamente inusual, teniendo en cuenta que había pasado más de 12 horas solo en el mar, y había perdido a su esposa. Además, en su bote encontraron varios elementos necesarios para que pudiera sobrevivir durante varios días, lo que los hizo dudar de su relato. Sin embargo, no había más pistas que probaran que mentía, por lo que se le dio permiso para regresar a Miami, en donde iba a ser entrevistado por la Guardia Costera de Estados Unidos.
La nueva entrevista e interrogatorio se realizó el 16 de noviembre y Harvey nuevamente repitió con confianza todos los detalles de su relato original. El día 17 continuaron con el interrogatorio, pero uno de los investigadores cometió un error que probablemente hoy en día no se cometería en una situación como esta. Le informó a Harvey que él no había sido el único sobreviviente. La niña de 11 años, Terry Jo, había sido rescatada con vida. Aunque todavía no habían logrado tomar su declaración de lo que había sucedido debido a que se encontraba en un frágil estado de salud, estaban confiados en poder hacerlo en un par de días. Al oír esta noticia, Harvey se estremeció y exclamó: ¡Oh, por Dios! Luego recuperó la calma y agregó: ¿No es eso maravilloso? A continuación se disculpó y pidió seguir con el interrogatorio al día siguiente, ya que estaba muy cansado. Se hospedó en un hotel bajo un nombre falso y una vez en su cuarto escribió una carta de despedida. 2 horas más tarde, una mucama encontró su cuerpo sin vida. Para entender este repentino evento, tenemos que volver un día atrás. El 16 de noviembre, miembros del cargador Capitán Theo divisaron a una pequeña balsa con una persona en su interior. En principio pensaron que se trataba de un pescador, pero rápidamente se dieron cuenta de que no era posible que alguien estuviera pescando tan lejos de la costa en esa diminuta balsa. Al acercarse más y observar con binoculares, el capitán del barco no pudo creer lo que estaba viendo. Una pequeña niña se encontraba sentada en una balsa en la inmensidad del mar. Inmediatamente comenzaron los procedimientos de emergencia y utilizando un bote pudieron acercarse a ella y rescatarla. Esta fotografía fue tomada segundos antes del rescate. Una vez a bordo del Capitán Theo, la niña tenía dificultades para hablar, pero logró comunicar que su nombre era Terry Jo Duperrault y que había pasado varios días en el mar, sin comida ni agua. Poco a poco fue debilitándose más hasta que no pudo hablar y entró en un estado semicomatoso. La Guardia Costera envió un helicóptero para poder llevarla rápidamente a un hospital en Miami. Al llegar allí, los médicos determinaron que Terry Jo se encontraba en condición crítica. Tenía quemaduras por el sol, estaba deshidratada y sufría de un principio de hipotermia. A pesar de esto, en las horas siguientes mostró signos de que su salud mejoraba e iba a poder recuperarse. 4 días después de su rescate, Terry Jo recuperó la conciencia y tuvo la fuerza suficiente para poder ser interrogada por las autoridades. Finalmente pudo contar lo que ocurrió y la razón por la que Julian Harvey no pudo aceptar la posibilidad de que se supiera lo que realmente había acontecido en la noche del 12 de noviembre. Terry Jo bajó a su camarote y se durmió. Más tarde, se despertó repentinamente por los gritos de su hermano que pedían ayuda a su padre y por pisadas sumamente fuertes. Al subir a la cubierta, se encontró con una imagen espantosa. Su madre y su hermano mayor estaban tirados en el suelo, rodeados por un gran charco de sangre. Julian Harvey apareció y la empujó hacia la escalera, ordenándole a los gritos que bajara a su camarote. Terry Jo obedeció sin lograr entender lo que pasaba y observó que el camarote empezaba a llenarse de agua. Unos 15 minutos más tarde, Harvey bajó hacia el camarote, sosteniendo lo que parecía ser un rifle. Ambos hicieron contacto visual, pero Harvey no le disparó. Volvió a subir a cubierta sin decir nada. Unos minutos después, viendo que el agua continuaba llenando el camarote, Terry Jo subió a cubierta y encontró a Harvey preparando un bote.
él le pidió que sostuviera la cuerda del bote mientras iba a buscar algo, pero después de unos segundos, la niña no fue capaz de sujetar la cuerda con suficiente fuerza y se le escapó. Cuando Harvey regresó, vio que el bote se alejaba y no dudó en tirarse por la borda y nadar hacia este, abandonando a Terry en el velero que se hundía. La niña recordó que había visto un flotador en la cubierta y corrió a desatarlo. Mientras el agua llenaba la cubierta de la embarcación, Terry logró desatar el flotador y subirse a él. La balsa salvavidas consistía de un anillo de corcho con una red en el medio, pero era tan pequeña que solo podía estar sentada con sus pies constantemente tocando el agua. Con tan solo 11 años, estuvo sin comida, agua ni refugio durante 3 días y medio. En estas 82 horas tenía que mantenerse sentada, por lo que hizo todo lo posible para no dormirse. Sin embargo, el cansancio le hizo perder la conciencia temporalmente en varias ocasiones. Además, estuvo en peligro constante de predadores marinos, ya que fueron avistados tiburones nadando muy cerca de ella, incluso momentos antes de ser rescatada. Desde que salió de su camarote hasta que se subió a la balsa, Terry Joe no vio en ningún momento a su padre, su hermana menor, ni a la esposa de Harvey. El mar estaba en calma, el mástil principal no estaba dañado y no vio ningún fuego iniciarse en el velero. Esto desmentía por completo el relato de Julian Harvey. Con esta nueva información, los investigadores indagaron en el pasado de Harvey. Descubrieron que era un hombre que tenía problemas para mantener un trabajo estable y se encontraba en dificultades económicas. Recientemente había adquirido un seguro de vida para su esposa, Mary Dean, de $20,000 que se duplicaba si moría en un accidente. Además, en otras ocasiones, embarcaciones de su propiedad se hundieron bajo condiciones poco claras. En 1949, Harvey sobrevivió a un accidente de tránsito en el que su automóvil cayó de un puente a un pequeño lago, y aunque él logró salir nadando, su segunda esposa y su suegra murieron ahogadas. En todos estos accidentes, Julian Harvey cobró largas sumas de dinero proveniente de las aseguradoras. La conclusión a la que llegaron las autoridades fue que Harvey había ideado un plan en el cual iba a matar a su esposa y arrojarla por la borda. Luego reclamaría que había sido un accidente y cobraría el seguro. Los miembros de la familia Duperrault le hubieran servido como coartada de que no había estado solo con su esposa en el velero. Decidió llevar a cabo este plan el 12 de noviembre y para eso había decidido navegar por la noche. Aunque muchos detalles no se pudieron determinar, se cree que posiblemente atacó a su esposa y la arrojó por la borda, pero en algún momento fue descubierto en el medio de esto por Arthur Duperrault o alguno de los miembros de la familia. Esto lo obligó a matarlos a todos y a cambiar el plan, haciendo parecer que habían sufrido un accidente que provocó el hundimiento de la embarcación y solo él había logrado escapar. Recuperó el cuerpo de la pequeña Renee para que pareciera que había intentado rescatar a alguien y darle más credibilidad a su historia. Terry Joe se recuperó por completo y como perdió a toda su familia, fue adoptada por la hermana de su padre. Más tarde cambió su nombre a Tere porque no quería que la reconocieran como una víctima. Durante décadas se rehusó a contar públicamente las extraordinarias circunstancias que había tenido que vivir, hasta que en 2010 dejó plasmados sus recuerdos en un libro. Al enterarse de que no era el único sobreviviente, Harvey se dio cuenta de que era cuestión de tiempo para que se supiera la verdad, y decidió suicidarse en un claro acto de cobardía.
En la carta que dejó, no dio ninguna disculpa ni explicación de lo que hizo. Terminaba diciendo: «Estoy muy cansado y nervioso. No pude soportarlo más». Nunca se pudo determinar por qué no mató a Terry Joe cuando tuvo la oportunidad. Tal vez pensó que su plan había resultado y que ella se iba a hundir con el velero. Nunca pudo imaginar que una niña de tan solo 11 años iba a tener la fuerza suficiente para sobrevivir durante varios días en la vasta soledad del océano.